Capítulo 3 de la primera carta a los Corintios es un llamado del apóstol Pablo, un llamado de atención a la iglesia de Corinto por algunas prácticas que habían estado ingresando a la iglesia y que no eran las mejores. Y era la práctica de tomar partido por uno u otro de los dirigentes, de los líderes que había en aquel lugar. Líderes como Apolos y Pablo, hombres que tenían mucha influencia, habían estado trabajando en la iglesia de Corinto, habían estado enseñando allí a los corintios. Sin embargo, la respuesta de muchos de los hermanos de Corinto había sido el reconocer a uno de esos servidores más que a otro. Entonces, algunos habían estado tomando allí partido. Yo le creo a lo que Pablo dice, o yo soy de Pablo. Otros decían, pues yo soy de Apolos. Otros decían, bueno, yo soy de Cristo. Y bueno, en esta disputa se la pasaban los hermanos en Corinto. No tenemos muchos detalles, cuáles serían los alcances de dicha disputa, pero parece ser que era un problema bastante notorio dentro de la congregación de los corintios. Al punto que Pablo les dice, ustedes no son maduros espiritualmente. La madurez espiritualmente les iba a llevar a entender quiénes eran y quién era el que había muerto por ellos, a quién debían ellos seguir. Pero al ser inmaduros tomaban partido por uno u otro de los líderes. Y esto me llama mucho la atención porque parece ser como realmente operan los niños. Quienes son padres saben que los niños en algún momento, y cuando hay varios niños en la casa, bueno, yo me voy con mi papá, yo me voy con mi mamá, mi papá es mío, mi papá no es suyo, etcétera, etcétera. Empiezan a enfrascarse en esas rivalidades. Este es mi papá y eso es lo mío. Pues esto parece ser en el plano espiritual que estaban envueltos en la misma disputa los corintios. Ellos estaban tomando partido unos por un líder, otros por otro líder, y se enfrascaban en esas peleas tontas que Pablo dice, yo quise a ustedes hablarles como gente madura, como gente espiritual madura, pero no he podido hablarles como gente madura, siempre he tenido que tratarlos como a niños, y ahora que vengo otra vez a escribirles, pues tengo que seguir tratándoles como niños. El problema el meollo del capítulo 3 de 1 Corintios es la madurez cristiana. La madurez cristiana reconoce el fundamento de nuestra fe, y ese fundamento de nuestra fe es Cristo. Y por eso el apóstol Pablo dice pues que aquí nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. El fundamento que ya está puesto es Cristo. Y si alguno pone otro fundamento, pues el día del juicio va a revelar ese fundamento. Y entonces usted se va a dar cuenta si construyó sobre hojarasca. La madurez en la fe cristiana, la madurez cristiana, tiene que ver con reconocer quién es el fundamento, a quién servimos, de quién vamos a tomar partido. Y es de Cristo. Y Pablo hace esa referencia y dice, ¿acaso fue que Pablo murió por ustedes o Apolo murió por ustedes? El único que ha muerto por ustedes se llama Cristo Jesús. Y es en Él que debemos tener la base. Así que si otro pone otro fundamento, si nuestra fe va a estar fundamentada en cualquier otra cosa, no va a ser más que hojarasca en el día del juicio. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo escribe estas palabras del capítulo 3, porque ellos estaban en cierta medida llevando su fe hacia otro fundamento. Y es que hay un gran peligro. Cuando nosotros nos convertimos en seguidores de uno u otro líder religioso, cuando ese líder religioso falla, nuestra fe también sufre pérdidas, nuestra fe sufre derrumbes. Por eso el gran peligro en poner nuestro fundamento en seres humanos, en los planteamientos de los seres humanos, es un peligro grande, porque cuando nuestra fe no está puesta totalmente sobre el fundamento de Cristo, es bastante peligroso para nuestra vida espiritual. Uno de los grandes problemas que nosotros presentamos hoy en la iglesia es que muchos se han convertido en seguidores de apóstoles. No, yo soy seguidor de tal pastor, yo soy seguidor de esto, yo soy seguidor de este otro.
Y cuando nos convertimos en seguidores de ellos, y ellos fallan, entonces nos vamos detrás de ellos. Y esa es la razón por la cual en la iglesia han surgido ciertos movimientos disidentes, porque algunos se han convertido en seguidores de. En tiempos pasados, muchos seguidores de Desmond Ford y salieron cuando Desmond Ford comenzó a plantear su duda, su incredulidad frente a la doctrina del santuario. Luego vinieron otros seguidores de aquí localmente en Colombia, los seguidores de Norberto Restrepo, los seguidores de Hugo Gambetta. Y así sucesivamente han venido ciertos seguidores de ciertos predicadores, de ciertos pastores, que al ser estos desviados, ellos también van desviándose de la fe, porque han colocado su fundamento en las palabras de los hombres y no han ido directamente a la fuente, a Cristo y a su palabra, para fortalecer la fe, para que su fe no sea vuelta hojarasca. Y creo que nosotros necesitamos hoy entender que el apóstol Pablo está llevando a los corintios a que reconozcan cuál es el fundamento de su fe. Y nosotros también, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? El fundamento de nuestra fe tiene que ser esto, tiene que ser la palabra del Señor. Yo necesito pasar mucho más tiempo estudiando la palabra del Señor, escuchando la palabra del Señor, que Él me hable a mí a través de ella, que escuchando a los hombres. Necesito pasar más tiempo en comunión con Cristo que en comunión con los hombres. Y el fundamento que nosotros necesitamos plantar en nosotros es la convicción de que Cristo es realmente aquel que fortalece y que fundamenta nuestra fe. Si nuestro fundamento no está en Cristo, nuestra fe peligra. Y el día del juicio lo revelará.